Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que ha generado muchísima expectativa e interés entre todos ustedes, amantes de las producciones turcas y por supuesto del icónico dúo que forman Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo y la pregunta que flota en el aire es, ¿Hande Erçel quiso ser la protagonista junto a Kerem Bürsin? ¿Será esto verdad? ¿Cuáles son los detalles detrás de este posible deseo o decisión? Vamos a desgranar toda la información, a meternos de lleno en los rumores, las posibles realidades y todo lo que rodea a esta fascinante historia que conecta a dos de las estrellas más grandes de Turquía. Pero antes de zambullirnos en este mar de cotilleos y verdades a medias, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que le den ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque como saben, aquí siempre traemos contenido fresco, jugoso e interesante sobre el mundo del entretenimiento, y especialmente sobre nuestras series y actores favoritos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si disfrutan del contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el corazón del asunto. La noticia, o mejor dicho el rumor, gira en torno a una supuesta voluntad de Hande Erçel de compartir pantalla nuevamente con Kerem Bürsin, y no en cualquier proyecto, sino como protagonistas. Para quienes han seguido la trayectoria de estos dos artistas, saben que su química en Sen Kalkam fue simplemente explosiva. Es una de esas parejas de ficción que traspasan la pantalla y se meten en el corazón del público, creando una legión de fans que hasta el día de hoy suspira por verlos juntos de nuevo. La pregunta clave es, ¿por qué surgiría este rumor? ¿Hay alguna base sólida detrás de esta afirmación? Para entenderlo, debemos remontarnos a la época de Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. La historia de Eda y Serkan, contada con ese toque de comedia romántica y drama, cautivó a millones. Y en el centro de todo, estaban Hande y Kerem. Su conexión en la vida real, que luego evolucionó a una relación sentimental, alimentó aún más la fantasía de los seguidores. Se sentía tan natural, tan auténtica, que para muchos verlos separados en nuevos proyectos se sentía casi como una injusticia. El rumor de que Hande Erçel deseaba protagonizar junto a Kerem Bürsin surge precisamente de este anhelo colectivo y de la ausencia de proyectos que los reunieran después de Sen Kalkam. Han pasado un par de años desde que finalizó la serie, y ambos actores han seguido caminos separados en términos de producciones. Kerem ha participado en otras series y películas, explorando diferentes géneros y personajes. Hande, por su parte, también ha estado activa, consolidando su carrera y participando en proyectos que, si bien han sido exitosos, no han tenido ese mismo factor de reencuentro explosivo. Entonces, ¿cómo se gesta este rumor? A menudo en el mundo del entretenimiento, las especulaciones nacen de declaraciones interpretadas, de rumores de pasillo o de la pura esperanza de los fans. Es muy probable que algún comentario de Hande o Kerem, o incluso de alguien cercano a ellos, haya sido malinterpretado o sacado de contexto. Por ejemplo, si Hande alguna vez expresó cuánto disfrutó trabajar con Kerem, o cuánto valoró la experiencia de Sen Kalkam, esto podría haber sido amplificado por los fans y los medios hasta convertirse en un deseo explícito de volver a protagonizar juntos. Consideremos la dinámica de la industria turca. Las series turcas son conocidas por sus largos periodos de grabación y la intensidad del trabajo. Protagonizar una serie exitosa como Sen Kalkam crea lazos muy fuertes entre el elenco y el equipo. Es natural que los actores desarrollen un afecto y un respeto mutuo. Si Hande realmente sintió una gran conexión profesional con Kerem, sería perfectamente comprensible que en algún momento considerara la posibilidad de repetir esa fórmula ganadora. Ahora bien, ¿hay alguna evidencia concreta? Aquí es donde la cosa se pone un poco más compleja. En el mundo del espectáculo, muchas cosas se mueven entre bastidores. Las decisiones sobre quién protagoniza una serie, quién es elegido para un papel, a menudo implican negociaciones, acuerdos de representación, y por supuesto, la aprobación de las productoras y las cadenas de televisión. Si Hande Erçel hubiera tenido un deseo firme de protagonizar con Kerem, es probable que sus agentes o ella misma hubieran comunicado esto a las productoras. Sin embargo, hasta donde sabemos públicamente, no ha habido ningún anuncio oficial o confirmación de que esto haya sucedido o esté en proceso. Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Quiz.
Asande recibió una oferta para un proyecto junto a Kerem, pero la historia o el guión no la convencieron del todo, y prefirió seguir adelante con otro proyecto que la apasionaba más. O tal vez las productoras consideraron que ya habían capitalizado al máximo la pareja y buscaban nuevas dinámicas para sus actores. La industria siempre busca reinventarse. Otra perspectiva a considerar es la trayectoria profesional de cada uno. Hande Erçel es una actriz con un gran talento y carisma, y ha demostrado su capacidad para liderar proyectos exitosos por sí sola. Ha participado en series muy diferentes a Sen Kalkap, mostrando su versatilidad. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin. Ambos están construyendo carreras sólidas e independientes, y no es raro que busquen roles que los desafíen y les permitan crecer como artistas. A veces la idea de repetir una fórmula, por muy exitosa que haya sido, puede no ser la opción más atractiva desde un punto de vista artístico. Sin embargo, la fuerza del fandom es innegable. Los seguidores de Hande y Kerem, a menudo conocidos como Kerem Bürsin fans o Hande Erçel fans, y de forma conjunta como Hande Kerem, son increíblemente activos en las redes sociales. Han creado incontables peticiones, hashtags, y han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo una y otra vez. Es posible que esta presión del público haya influido en la percepción de que Hande quiso protagonizar con Kerem, cuando en realidad, podría ser una manifestación del deseo de sus seguidores. El título Hande Erçel quiso ser la protagonista junto a Kerem Bürsin es, en sí mismo, una afirmación que puede ser interpretada de diversas maneras. ¿Implica que ella tuvo la iniciativa activa y formal? ¿O que simplemente manifestó un deseo general o estuvo abierta a la posibilidad? La diferencia es sutil pero importante. Sin declaraciones directas de Hande Erçel o de fuentes oficiales que confirmen esta intención específica y activa, todo lo que tenemos son especulaciones y la poderosa influencia de la opinión pública y el deseo de los fans. Pensemos en la industria del entretenimiento como un ecosistema donde los deseos de los actores, los guiones, las productoras y el público interactúan constantemente. Si hubiera existido un proyecto que ambas partes consideraran ideal para reunirlos, es muy probable que ya lo hubiéramos visto anunciado. Las productoras turcas son muy conscientes del poder de las parejas populares y de la demanda de los fans. Cuando hay una oportunidad clara de capitalizar una química probada, suelen intentarlo. Quizás la pregunta más interesante no es si Hande quiso protagonizar con Kerem, sino si hubo una oportunidad real y si las circunstancias permitieron que esa posibilidad se materializara. A veces los actores pueden tener un deseo, pero las realidades de la producción, los contratos o la disponibilidad pueden interponerse. Además, es importante recordar que la vida personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha pasado por sus propias etapas. Si bien fueron pareja, su relación terminó. Esto, aunque no debería afectar directamente las decisiones profesionales, a veces puede añadir una capa de complejidad a la dinámica de trabajo, o simplemente, ambos pueden haber decidido seguir adelante con sus vidas personales y profesionales de manera independiente. Consideremos también la posibilidad de que el rumor sea una simple invención o una estrategia de marketing para generar interés en futuros proyectos. En la era de las redes sociales, cualquier pequeña información se magnifica rápidamente. Un comentario casual, una foto juntos en un evento, o incluso una interacción en línea pueden ser suficientes para desatar una ola de especulaciones. Lo que es innegable es el legado que dejaron con Sen Kalkap. La serie es un hito en sus carreras y en la televisión turca. La conexión que establecieron con el público fue profunda y duradera. Por eso cualquier mención de su posible reencuentro, ya sea un deseo real o una esperanza de los fans, genera una gran expectación. Podríamos preguntarnos si esta supuesta voluntad de Hande de protagonizar con Kerem podría haber surgido en un momento específico, quizás después de que Kerem tuviera éxito con otro proyecto, o cuando Hande sintió que su carrera necesitaba un impulso con un proyecto que generara tanta atención. O quizás simplemente es una muestra de la profunda amistad y respeto profesional que conservan. La verdad, en estos casos, suele ser una mezcla de varios factores. Es muy probable que Hande Erçel haya tenido un gran aprecio por la experiencia de trabajar con Kerem Bürsin y que en algún momento haya estado abierta a la idea de volver a colaborar. El concepto de querer puede ser muy amplio. Podría significar un deseo firme y activo de buscar ese reencuentro, o simplemente una disposición a considerarlo si se presentara la oportunidad adecuada. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó una marca imborrable en el corazón de muchos espectadores.
Su química fue excepcional, y su historia cautivó a audiencias de todo el mundo. La idea de verlos juntos de nuevo sigue siendo un sueño para muchos fans, y es este anhelo el que probablemente alimenta este tipo de rumores y especulaciones. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Andercel, Kerem Bürsin, o sus equipos de representación, debemos tomar esta información con cautela. La industria del entretenimiento está llena de rumores y a menudo, la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Lo importante es valorar el trabajo que nos han dado y estar abiertos a las posibilidades que el futuro nos depare. Para concluir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Andercel haya querido protagonizar junto a Kerem Bürsin. Hemos analizado las razones por las que este rumor ha cobrado fuerza, la influencia del fandom, y la naturaleza de las dinámicas en la industria del entretenimiento. Si bien la confirmación oficial de un deseo activo y formal por parte de Ande no existe públicamente, es innegable el fuerte vínculo profesional que compartieron y el anhelo de los fans por verlos juntos de nuevo. La verdad detrás de este rumor es, como suele ocurrir, matizada y sujeta a interpretación, pero lo que es cierto es el impacto duradero que esta pareja tuvo en la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a descubrir los entresijos de esta fascinante historia. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido interesante y de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que Andercel realmente quiso protagonizar de nuevo con Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos juntos en un futuro proyecto? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus deseos abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle ese grandioso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Andercel y Kerem Bürsin, o simplemente, que aman las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.